¿Cómo están? ¿Sí están bendecidos? Yo también. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando el tema la resurrección de Cristo para la glorificación de nuestras almas. Repito, subrayo, la resurrección de Jesucristo para la glorificación de nuestras almas, donde estaremos analizando por qué muchas veces la doctrina de la resurrección es rechazada por el intelecto y el orgullo de los incrédulos. ¿Sí? Esta doctrina es muy ofensiva para el intelecto de los orgullosos y de los incrédulos, y tiene consecuencias. Y también la falta de fe por parte de algunos creyentes para considerar una realidad, ¿sí?, en la vida futura del creyente que va a vivir con Cristo. La Biblia es muy clara en este tema. Lo que somos hoy no lo seremos en el cielo en el sentido terrenal. Así como estás tú ahorita, como un cuerpo, un ser humano, ¿sí?, sufrirás un cambio sumamente dramático cuando el Señor estés delante de Él. Nuestros cuerpos van a ser diferentes, mucho mejores y con capacidad para vivir eternamente. Es un consuelo muy, muy grande, es un bálsamo de frescura saber que nosotros un día, los que hemos sufrido enfermedades, dolores y diferentes accidentes, situaciones, pues vamos a ser transformados. ¿Qué les parece si vamos a leer nuestro pasaje central en 1 Corintios 15, 35? Sí, vamos a estudiar esta porción, 1 Corintios 15, 35, revisando algunos pasajes que tienen que ver con la resurrección y vamos a darle sentido al texto. Y después vamos a orar para que Dios sea el que nos muestre lo que nos quiere enseñar. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves, y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, en justicia, a fin de que cada hombre y cada mujer que está aquí esté enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Queremos saber cuál es tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida, Señor, que realmente seas tú el que gobierne nuestros pensamientos y nuestras palabras, Señor. Deseamos conocerte a ti, Señor. Queremos parecernos más a ti, Señor. Yo te pido por tu iglesia aquí presente, Señor, que tú le hables, que tú la apartes, que tú la limpies, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando un tema similar, el poder de la resurrección en la vida del creyente. Sí, así se llamó el tema pasado, donde vimos una perspectiva de la resurrección de Jesucristo en el aquí y en el ahora. ¿Sí? La resurrección de Cristo te capacita para muchas cosas. Y estuvimos analizando 3 pasajes importantes de acontecimientos espectaculares. Cuando Cristo resucita, ¿sí?, cuando vuelve de la muerte a la vida a una niñita, ¿sí?, una niña más o menos de 12 años, la hija de Jairo, de un principal, la levanta de los muertos. ¿Sí? Tenía unas pocas horas, después vuelve a la vida, ella come algo, anda y come algo. Y dijimos que
el impacto de la resurrección de Jesucristo para nosotros es eso, es el deseo de comer su palabra, de vivir su palabra, de andar, de caminar en Jesucristo. Vimos la muerte también y la resurrección, el levantamiento de la muerte del hijo de la viuda de Naín. ¿Sí? Este joven que ya iban a sepultarlo, ¿sí? El Señor Jesús tiene compasión de la mujer, le devuelve el muerto a la viuda, todos felices, y vemos que el joven empieza a hablar, y ese es un impacto para nosotros también. Aquel creyente que ha vuelto a la vida espiritualmente empieza a hablar conforme las palabras que Dios le muestre en su vida, empiezas a dar testimonio. Y vimos también dramáticamente la resurrección de Lázaro. ¿Sí? ¿Recuerdas Lázaro? Ese hombre que tenía ya 4 días de muerto. Incluso su hermana dice que su cuerpo ya hedía, ya estaba en putrefacción. Bueno, para el Señor Jesucristo no hay imposibles. Lázaro ven fuera y el muerto sale. Y fue desatado de las vendas. Así nosotros hemos sido desatados del poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El poder de la resurrección de Jesucristo tiene vida para darnos una vida nueva. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Bueno, ese es el impacto de la resurrección en la vida del creyente. Pero ahora quiero darle la perspectiva futura. Yo no quiero que pierdan de vista lo que va a ser la eternidad junto con el Señor. Pero eso también tenemos que examinar nuestra vida. Esta doctrina, lo dijimos la semana pasada, si se llega a negar o a dejar de creer, el cristianismo se cae. Es uno de los fundamentos por los cuales descansa nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Y lamentablemente no muchas personas creen esta doctrina y muchas religiones la niegan. Hay una visión futura, ¿sí? Es igualmente deseable de lo que va a ser nuestro estado físico y nuestro estado espiritual. Tú ahorita tienes un cuerpo físico y tienes una vida espiritual, pero no está en completa plenitud, ¿sí? En el reino de los cielos, nuestros cuerpos y la relación que tendremos con Jesús va a ser muy distinta, va a ser muy diferente, mucho más cercana. ¿A quién no le gustaría ya no sentirse cansado? A mí me gustaría ya no sentirme cansado. ¿A quién no le gustaría dejar de sentir envidia o enojo? ¿Sí? Yo no sé qué se siente dejar de hacer eso, porque desde que nací yo tengo esos sentimientos y batallamos contra esos sentimientos. A mí me gustaría ser libre. Yo no sé qué se siente ser libre de pecado, ¿sí? A mí me gustaría ya dejar de estar batallando con esas cosas. ¿Y a quién no le gustaría ser eternamente joven? A mí también me gustaría ser eternamente joven. En el reino de los cielos, cuando Cristo te dé un cuerpo transformado, ya no vas a usar crema Pond's, ni jabón Maja, ni Miss Clairol, ni nada de ese tipo de pues aspectos que nosotros nos preocupamos mucho en esta vida por cuidar nuestro cuerpo. Entonces, experimentaremos de manera gratuita y gozosa y por siempre, gracias al poder de la resurrección de Jesús a favor de nosotros. Pero quiero hacer una pregunta para poder reflexionar y poder preguntarnos, ¿será acaso esta doctrina una doctrina aceptada, una doctrina creída o en el mejor de los casos una doctrina anhelada por los creyentes el día de hoy? ¿O será que esta doctrina no puede quedar a lo último, casi no se enseña, o hay más doctrinas de tendencia como la prosperidad empresarial o como la crianza a hijos en hogares cristianos, que puede ser urgente, o doctrinas donde se enseña cómo salir de la depresión o de la inestabilidad mental? Ese tipo de enseñanzas siempre va a haber auditorio, siempre carecemos y necesitamos de ese conocimiento. Pero, ¿qué tipo de comezón de oír tiene el mundo de hoy? ¿Sí? No es muy distinto al de los siglos pasados. Vamos a comenzar a analizar qué fue lo que pensaban hace mucho tiempo y qué piensa el día de hoy también la gente en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, si me acompañan para allá, por favor. Ahí deje apartado en 1 Corintios 15. Hechos 17, 16. Vamos a comenzar. Ahí venía el apóstol Pablo. Sí.
llegó a Atenas en un crucero, no andaba de vacaciones, estaban persiguiéndolo, sale de Berea, en Berea deja a Silas y a Timoteo. Los de Berea, gente muy amable, muy noble, muy receptiva en la palabra. Dice el texto que ellos escudriñaban y se fijaban y cotejaban que lo que estaba diciendo el predicador era lo que decían las escrituras, y la Biblia los pone como nobles, como gente que amaba la palabra y que recibía con un buen corazón. Y dice, y yo creo que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, tuve éxito aquí, pues vámonos a una ciudad mucho más grande. Si estos pocos rurales, esta gente apartada en el campo, en los ejidos, aceptó que no tiene mucho conocimiento intelectual, pues yo creo que los intelectuales son más inteligentes y van a aceptar el mensaje de salvación. Vamos a ver, Hechos 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y dice ahí, de la resurrección. ¿Sí? Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír, ¿qué dice ahí? Algo nuevo, ¿sí? Como el día de hoy, ¿sí? Queremos algo nuevo, algo fresco, algo que quite esta comezón, estas ansias de estar escuchando cosas novedosas. Ahí está el apóstol Pablo, no estaba tranquilo, estaba enardeciéndose, ¿sí? Estaba eufórico, ¿sí? Estaba sumamente alterado, ¿sí? Él sabía, no eran gente piadosa, no era gente que buscaba a Dios. Si te fijas, el texto dice que la ciudad entera, ¿sí? Imagínate, una ciudad grande, como cosmopolita, con personas muy preparadas, la cuna, ¿sí? Del conocimiento helénico, de pensamientos filosóficos de primer mundo, toda la ciudad entregada a la idolatría. Tú sabes que la idolatría hay paganismo y actos inmorales dentro de sus templos. Imagínate, toda la ciudad así, ¿sí? Ni uno, ¿sí? Que pudiera decir, ni un ateniense en ese momento que pudiera justificarse. Y ahí están los griegos con sus estatuas majestuosas, con sus esculturas de dioses mitológicos, si los has visto, mitad un animal, mitad persona, ¿sí? Sumamente grotesco. El apóstol Pablo, ¿sí? Eufórico. No sé si te pasa con tu familia, que es de alguna religión tradicional o de otras costumbres o ideologías filosóficas o religiosas, donde están adorando, donde están postrándose ante esculturas, imágenes, cuadros, qué sé yo. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Se enardece tu corazón por proclamarles la verdad? ¿O te gustaría llegar a sus casas y agarrar un bat de béisbol, tumbar todos los cuadros? ¿Cómo es? ¿De qué manera podemos decirles la verdad de lo que está sucediendo? Bueno, el apóstol Pablo, fíjate en el verso 18, algunos filósofos, ¿sí? De los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Es hablando, ¿sí? En este caso es contendiendo. El apóstol Pedro dice, mira, cuando te preguntan de tu fe, hazlo con mansedumbre, ¿sí? Hazlo con mansedumbre, hazlo con amabilidad, con mucho cariño, ¿sí? A fin de que si hablan mal de ti, ¿sí? No tengan nada mal que decir. Si te tratan como un malhechor o como alguien que ha causado algún daño, si tú eres muy amable, si tú eres amoroso, mira, no van a poder. Entonces, el apóstol Pablo era una batalla, como lo dije la semana pasada, la guerra espiritual es una batalla por la mente, ¿sí? Por ocupar
el territorio de la mente. Entonces estaba disputando con estos dos tipos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos buscaban la felicidad o el placer, ¿sí?, que era su meta primordial, ¿sí? Creían que lo único, hay personas que dicen, lo más importante en la vida es ser feliz. Pues en la vida, ¿sí? Y en la vida eterna, ¿sí? O sea, ¿de qué manera puedes tú acceder a la vida eterna? No, esa no es la respuesta. Si a ti te agrada ser feliz siendo un criminal, ¿sí?, supongamos, pues no se puede obtener la vida eterna de esa manera. Entonces el concepto de felicidad para los filósofos es demasiado subjetivo y es demasiado vago, ¿sí? Y para los estoicos, que concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en una armonía con la naturaleza y con la razón. O sea, eran personas muy disciplinadas, de ahí proviene nuestra palabra estoicismo, ¿sí? Procura no sentir mucho enojo, procura no sentir mucha felicidad, mantente en el punto medio, ni feliz ni contento. Una persona que elimina sus deseos. Y ahí están estos dos intelectuales disputando con el apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice verso 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses. Es muy curioso que diga nuevos dioses. Los religiosos de los testigos de Jehová dicen que nosotros creemos en 3 dioses, ¿sí? Igual que estos, ¿sí? Están en un error, en una herejía, ¿sí? Nosotros no adoramos 3 dioses. Nuestro Dios es un solo Dios, ¿sí? Pero la divinidad, ¿sí?, se distingue en 3 personas, pero es un solo Dios. Y estos, al igual que aquellos, ¿sí?, están cayendo en un error sumamente grave, porque dice, les predicaba de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Incluso ahí la religión tradicional piensa, ¿sí?, que cuando mueren sus creyentes, suben al cielo y pueden seguir escuchando oraciones, ¿sí? Por eso se atreven a orar a santos o a orar a vírgenes, pero no hay ningún registro en la Biblia donde alguna persona, un ser humano, puede escuchar las voces de las personas que están aquí en la tierra, ni mucho menos los que están en el infierno. No pueden escuchar ni ver lo que sucede en este tiempo, en este plano, ¿sí? Por eso esas religiones tergiversan y caen en herejías pensando, no somos dioses, ¿sí? No, el único que puede escuchar la voz y los pensamientos de los seres humanos es Jesucristo. Es Dios el Padre, es el Espíritu Santo, es Dios el único que tiene esa capacidad. Y ahí está, a continuación, después de esto, tenemos un breve manual, un breve tratado de 10 versículos de cómo predicar tu fe a este tipo de personas, a intelectuales y a religiosos. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy, ¿qué dice ahí?, religiosos, ¿sí? Porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí la palabra religiosos significa supersticioso. Eso es lo que significa en esta raíz griega. Son personas muy supersticiosas, ¿sí? Es lo que se está significando. Personas que tienen reverencia o veneración a dioses paganos o a demonios, ¿sí? Es un respeto que tienen hacia ese tipo de deidades según la mitología griega. Un temor, un respeto. La religiosidad así es, no sé si lo recuerdas, ¿sí? Te decían, mira esta medallita, mira este escapulario, fíjate, pon este espejo, esta penca, ¿sí?, de sábila, haz este conjuro. Eso es parte de la religiosidad, ¿sí?, de las costumbres
religiosas que se van infiltrando, ¿sí?, en la religión, y que creen, esas personas aún creen que Dios auspicia o permite ese tipo de prácticas idolátricas cuando realmente en la Biblia lo condena, porque es hechicería, ¿sí? Atribuirle a cosas materiales que tengan algún poder, ¿sí?, divino, eso es hechicería, eso es brujería, y Dios lo condena tajantemente, ¿sí? Un creyente no necesita de un artefacto, ¿sí?, ni de otra persona, porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo, ¿sí? El Espíritu Santo es, el demonio no lo toca, ¿sí?, porque está apartado, está sellado con el Espíritu Santo. Entonces no necesitamos nada de eso nosotros, no necesitamos protección de ese tipo, ¿sí? Los que necesitan protección, los que contratan guardaespaldas, son los que temen por su vida por cualquier otra situación. Y Pablo aprovechó esa inscripción que dice al Dios no conocido, un punto de convergencia, algo que tenía sentido, algo que tenía lógica, para poder predicarles el evangelio de Jesucristo y la resurrección de los muertos. Y este fragmento todavía está ahí en la colina de Ares, en una placa de bronce, todavía se encuentra. Bueno, se encuentra grabada en una placa de bronce y ahí está, ¿sí? Algunos turistas que pueden ir a ese lugar, en la colina de Ares, que es lo que significa Areópago, pueden ver el manifiesto del apóstol Pablo de la predicación que hizo en ese lugar, ¿sí? Verso 24 y 25, el apóstol Pablo exalta a Dios, él dice, ¿sabes qué? Él es creador de todo. Él tumba el argumento también en el cual los religiosos creen que Dios puede estar contenido en un envase o en un artefacto de oro. No es de que, bueno, aquí está Dios, lo expongo en una sala o lo expongo en una iglesia o algo, todos que lo adoren y después lo guardo, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está diciendo no puede ser contenido en un envase o en algo, ¿sí? No puede ser tallado el tronco y después ser adorado, ¿sí? Dios no necesita de tus manos, Dios no necesita de que nosotros lo transportemos y lo coloquemos y le demos algún valor. Y después sigue comentando acerca del hombre. El hombre es caído, el hombre es linaje descendiente caído y necesita salvación. Y fíjate lo que dice en el verso 30, ¿sí? Verso 30. 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí?, afortunadamente Dios nos ha rescatado de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Punto número 1, arrepentimiento, que se arrepientan, ¿sí? La predicación del evangelio, arrepiéntanse y conviértanse. Sí, esas son las palabras que nuestro Señor Jesús predicó primeramente. Arrepiéntanse y conviértanse. Y luego dice verso 31, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará, ahí está el juicio, al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es el Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está, arrepentimiento, juicio, Jesucristo, la respuesta de fe y la resurrección de los muertos. En el verso 31 dice que es el Señor Jesús por los cuales nosotros vamos a ser juzgados. ¿Y cómo reaccionan esas personas? ¿Aceptaron el mensaje? ¿Creyeron con mucha alegría? ¿Fueron muy nobles como los de Berea? Verso 32. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección, ni siquiera del arrepentimiento, ni del juicio, ni de Jesucristo, cuando escucharon de la resurrección, dice, de los muertos, se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, ¿sí?, juntándose con él, de entre los cuales estaba una persona, Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, que tal vez lo podemos contar con la palma de la mano. Pocas personas creyeron, muchos en Berea y todos estaban contentos por recibir la palabra, y en Atenas solamente 5, 6, 7 personas recibieron
el testimonio y creyeron al apóstol Pablo. La palanca de impulso para catapultar al verdadero individuo que ha creído en Jesucristo es la resurrección de Jesús de la cruz y también las distintas implicaciones para diferentes tipos de personas. Es que en 1 Corintios capítulo 1 el apóstol Pablo dice que en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Verdaderamente que tú le hables a otra persona de que Jesucristo muere, lo sepultan y resucita, ¿sí? Te tratan como un loco. ¿Sí? El apóstol Pablo está diciendo, la palabra de la cruz es locura. Y esas personas, si no se arrepienten, dice, se pierden. Pero los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? La palabra de la cruz es poder de Dios. Hay una forma en la cual Dios le agrada salvar a las personas. Verso 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No estaban muy equivocados los atenienses, ¿sí? Porque se burlaron de él pensando que era locura. Sin embargo, de acuerdo al veredicto de Dios, ¿sí? Es una locura, ¿sí? Que la muerte sanguinaria y violenta e injusta por parte de los hombres, que fue a través del Señor Jesús, sea el método único y exclusivo del Señor para salvar a las personas. Y esa predicación es poderosa para llevar a muchos al reino de los cielos. Los judíos piden ¿qué? Señales. Los judíos piden milagros espectaculares y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Sin embargo, la muerte de Jesucristo en la cruz no es sabiduría para ellos, es sabiduría y poder de Dios, pero para los griegos es un acto sumamente absurdo, es sumamente grotesco, incluso es muy ofensivo, ¿sí? Para los griegos. Pero nosotros predicamos a Cristo ¿qué? Crucificado, ¿sí? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La resurrección ayer y hoy ha sido locura para el hombre natural, incluso a nosotros nos asombra el hecho. De repente puedes pasar días, semanas o meses sirviendo al Señor, haciendo tus devocionales. No sé si te ha pasado, pero cuando escuchas de la resurrección de los muertos y que tú vas a resurgir también con un cuerpo glorificado y de los muertos, también hay algo en tu mente que dices, Señor, ¿en serio? ¿Eso va a suceder? Y necesitamos mucho más fe de lo que realmente creemos que tenemos. Bueno, el acto más injusto de los hombres fue el acto de justicia de Dios a favor de los hombres. Repito, el acto más injusto de toda la humanidad que se ha presentado en la historia de los seres humanos es el acto de justicia y de amor más grande en el cual Dios utilizó para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Bueno, tú dices, bueno, los griegos en ese entonces, paganos, idólatras, entregados a la inmoralidad, era lógico que rechazaran la predicación de un santo, ¿sí? Del apóstol Pablo. Es lógico que rechacen a Dios, pues llevan un tipo de vida. Bueno, hay otra contraparte que quisiera también poner en perspectiva. Los de la secta, lo digo, judío-nazarena, que son los primeros creyentes, los primeros cristianos, tú dirás, fue más fácil para el apóstol Pedro, fue más fácil para Jacobo, Juan. No, no fue así. Mira, vamos a Lucas 24:1. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. Acuérdense de lo que les dijo, lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Otra vez los ángeles, ahora en este caso, predicando el evangelio a creyentes, ¿sí? Porque se habían olvidado de las palabras del Señor Jesús. Ahí está, un hombre, ¿sí? El Hijo de Dios, entregado en manos de pecadores, crucificado y resucitado al tercer día. Ahí está el evangelio. Y verso 8, entonces ellas, ahí está, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando estás afligido, cuando estás preocupada, cuando estás sumamente tensionada y no puedes pensar, ¿sí?, en cuestiones de tu situación, ¿sí?, porque muchas veces la muerte o la enfermedad o las situaciones de la vida muy trágicas nos hace perder la perspectiva de quiénes somos en el Señor. Y es necesario muchas veces, y yo creo que todos los días, recordar quiénes éramos en el pasado, de dónde nos sacó el Señor, qué fue lo que Él hizo para rescatarnos, entregó su vida, derramó su sangre, nos compró por precio y nosotros volvemos otra vez en nuestra mente a reaccionar: Señor, gracias, perdóname, porque yo estaba preocupándome de más cuando realmente necesito estar enfocada en mi relación contigo, porque tú has hecho cosas más grandes y más hermosas y mucho más importantes que mi problema que estoy atravesando. Y luego dice el verso 10, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahí está, verso 11, mas a ellos les parecía, ¿qué dice ahí? Locura las palabras de ellas y no las creían. Tú dices, los atenienses religiosos, supersticiosos, locura. Los apóstoles, ahí está, de primera mano, diciendo: ¿sabes qué? No es cierto, estás loca, ¿sí? ¿Cómo es posible, ¿sí?, que el Señor haya resucitado? ¿Por qué? Porque no lo habían, estaban muy tensionados, estaban muy turbados por la situación, mataron a su maestro, lo vieron violentado, estaba desfigurado totalmente, era algo que ellos tenían, ¿sí? Aparte estaban en persecución. ¿Cómo es posible que haya resucitado? Verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No nada más es tomarse el incrédulo. Ahí está el apóstol Pedro yendo, corriendo, viendo y cerciorándose de lo que estaban diciendo las mujeres como locura, estaba cerciorándose de que era verdad. En el verso 1 era el domingo del Señor, ¿sí?, el primer día de la semana. Muchas veces buscamos en el lugar equivocado. A las mujeres iban a ver, a preparar, a llevar aromas, iban a preparar el cuerpo del Señor según la costumbre judía, iban a buscar al muerto y la sorpresa es de que el muerto se había levantado con poder y todo toma sentido ahí. Todo cambia cuando ya no está en la tumba el cuerpo del Señor, ¿sí? El cuerpo del Señor fue resucitado y fue glorificado. Ellas salen corriendo a predicar lo que ya sabían, ¿sí? Ellas fueron a predicar lo que ya sabían, pero que habían olvidado, ¿sí? Más a muchos de nosotros, tú dirás, a veces, ¿será cierto? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Cómo será posible que este cuerpo que he estado tanto tiempo en él pueda yo tener otro? ¿De qué manera voy a salir? ¿Cómo voy a resurgir? Bueno, así como no tuviste control de elegir tú ser hombre o mujer, nacer en tal o cual ciudad, nacer en tal o cual familia, bueno, así Dios se va a encargar soberanamente de lo que va a suceder después de la muerte. Y vamos más adelante en el verso 15 y dice: sucedió que mientras hablaban, ¿sí?, ¿cómo es de que creen?
Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Había dos personas, ¿sí?, dirigiéndose, dos de ellos mismos, a una aldea que se llamaba Emaús, y ahí iban caminando, platicando, todavía absortos, todavía sorprendidos de lo que había sucedido, y era a voces, y se estaba corriendo la noticia de que al Nazareno lo habían entregado y lo habían crucificado. Sin embargo, dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿sí? Dígale al de al lado, por favor, repita: Jesús camina contigo. Repita, por favor: Jesús camina contigo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Bueno, ahí está, dos personas dialogando de lo que había sucedido, de la cosa trágica. Sin embargo, los ojos estaban velados. Dice que los ojos estaban como si estuvieran vendados. Sin embargo, podían ver el camino, ¿sí? No podían reconocer al Señor. Más adelante lo voy a explicar por qué no reconocían en una condición del corazón. Y el apóstol Pablo ora por los efesios en el capítulo 1, verso 18, diciendo: yo oro por ustedes para que alumbrando los ojos de su entendimiento sepan, ¿sí? La oración a Dios te hace saber de Dios, ¿sí? No nada más es un acto místico, no es un acto religioso. La oración a Dios te entera y sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Aquí se entiende con que ellos no podían reconocer totalmente lo que había sido el Señor ahora que estaba glorificado, que estaba ya resucitado. En el Salmo 19 dice que el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entre más tiempo pases en tu relación con Dios, leyendo las Escrituras, reflexionando sobre ellas, meditando en la palabra de Dios, la percepción visual, ¿sí?, la percepción de las cosas, no quiere decir nada de graduación de tu vista, no. La percepción de las cosas, el discernimiento de entre el bien y el mal, cada vez va a ser más claro, más nítido, una imagen más clara. ¿Por qué? Porque la relación con Dios te hace ver las cosas. ¿Recuerdas antes? Éramos ciegos, ahora vemos. Veíamos y hacíamos cosas que desagradaban a Dios. De repente tienes un encuentro con Jesucristo, algo sucede en tu mirada, ¿sí?, en el sentido de que ahora puedes ver tu pecado y te puedes apartar de él. Y eso es lo que estaban ellos padeciendo en ese momento. Y vamos a seguir leyendo. Dice verso 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Y ellos, bueno, relatando: ¿sabes qué? Tú eres el único que no sabe qué está pasando aquí. Bueno, había un varón, profeta de Dios, poderoso en obras, etcétera, etcétera, y que los sacerdotes y los religiosos lo agarraron y lo crucificaron y lo despreciaron. Y algunas de nosotras, las mujeres, fueron y dijeron que no estaba el cuerpo. Y después el Señor los para en seco en el verso 25. Fíjate lo que dice. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo otra vez por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, ¿sí? ¿Qué les dijo? Tu insensatez para no creer, ¿sí? Tu lentitud para depositar tu fe en lo que yo una vez dije. Y no sucede. A veces somos
insensatos, no tenemos una cordura totalmente para decir, Señor, esta promesa es verdad o esta promesa se va a cumplir. Soy lento para creer porque yo creo que es mejor lo que yo opino que lo que opina Dios. ¿Sí? Por eso soy lento para creerle a Dios, porque yo me apresuro a mi propio argumento, ¿sí? Ante la palabra de Dios. Y ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Sí, era necesario. El siervo sufriente, Isaías 53, era necesario que ese varón de dolores sufriera por todo su pueblo. Y verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Sí? Verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Cómo fue que ellos se dieron cuenta quién era? ¿Cómo fue que ellos experimentaron, ¿sí?, la visión, ahora sí, para poder reconocerle? Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Comer con alguien en esa época no es como cuando compartes el lunch en tu trabajo o en un lugar así ocasional. En esa época, en la cultura judía, comer con alguien es un acto sumamente de intimidad, ¿sí? O sea, cuando tú compartes el alimento con alguien, te estás relacionando tan íntimamente que estás creando lazos de afectos muy fuertes. Entonces, es cuando tú tienes comunión con el Señor, verso 31, que son abiertos tus ojos. Cuando tú tienes comunión con los hermanos, ¿sí? Hechos 2:42, y perseveraban todos ellos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros, ¿sí? Y todos se iban edificando. Es cuando tú entras en comunión con el Señor, cuando tú puedes reconocerlo cada vez más. Y dice el verso 32, y se decían uno al otro, ya que Cristo se había ido, ¿sí? Ya cuando había salido de su presencia, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿No arde tu corazón cuando estás en tu devocional en la mañana o en la noche, en el momento que tú lo hagas? ¿No adentro de ti nos enciende un fuego, ¿sí? Un fuego en donde tú dices, Señor, gracias por esta palabra, necesitaba escuchar tu voz. Y dice, y cuando nos abría las escrituras, me hubiera gustado estar ahí porque dice que les testificaba de todo lo que dijeron los profetas. Yo no sé cuánto tiempo te lleva en leer toda la Biblia, pero a mí me hubiera gustado saber cómo le hizo el Señor para decirle, ¿sabes qué? Todo lo que dijo Moisés, esto y esto y esto, lo dijo por mí, y los profetas, esto y esto lo dijo por mí. Y verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ahí está, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al ¿qué? Al partir el pan, ¿sí? Tú reconoces al Señor cuando tú compartes del Señor y cuando tú tienes comunión con el Señor, cuando te alimentas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cuando tú puedes reconocerlo en todos tus caminos, cuando tienes intimidad con Él, cuando comes con Él, cuando dejas que entre Él a tu vida y se relacione contigo solamente a través de su palabra. En el verso 26, un poquito más atrás, quiero enfatizar, Cristo debió y padeció, ¿sí? Era necesario que padeciera. Ese es el punto que ellos no creían. ¿Cómo es posible que nuestro libertador, ¿sí?, que nuestro rey venga a sufrir? Eso era lo que para los judíos no podían entender, porque estaban desesperados y estaban ya hartos de la opresión de los pueblos que siempre los habían conquistado. Entonces viene un rey diciendo que es rey
de los judíos y que su reino no es de este mundo, pues ellos pensaban que los iban a libertar y no querían, como el apóstol Pedro, que nunca te pase eso, Señor. No querían y no estaban de acuerdo y no comprendían el sufrimiento del Señor para poder liberarlos. Entonces, una vez más, ¿cómo es de que te relacionas con el Señor? ¿Cómo es, con qué tanta frecuencia comulgas con el Señor? Tu reacción natural debe ser: Señor, así como estos dos hombres caminantes, no te vayas, quédate con nosotros, quédate conmigo. Esa es la reacción que muchos de nosotros decir: Señor, yo no me quiero apartar de ti, estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de hacer o de decirle a esta persona que hasta aquí, o sabes que ya no aguanto más, Señor, quédate conmigo. Y es cuando el Señor interviene con poder y restaura tu relación o lo que tú tengas que hacer. La pregunta entonces es: ¿cuál es la importancia doctrinal de la resurrección de Jesús en este momento? ¿Por qué Dios permite que experimentemos el miedo, el temor natural sobre nuestra vida, la enfermedad y la preocupación por los recursos de este mundo? Yo estoy convencido de lo que sucede, de lo que nos sucede con todos esos temores es la falta de visión y de perspectiva, ¿sí? La falta de visión y de perspectiva, pero sobre todo la perspectiva eterna, ¿sí? El apóstol Pedro dice: cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, siéntete contento, ¿sí? Y tú dices: ¿cómo es posible si la estoy pasando mal? Porque esta leve tribulación es momentánea. ¿Pero cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto debe ser esa tribulación? No permitamos descarrilarnos, no te permitas desenfocarte de algo que el apóstol Pablo siempre predicaba en las iglesias. Vamos a volver a nuestro pasaje central, 1 Corintios 15:35, y de ahí vamos a terminar. ¿Cómo será nuestro cuerpo resucitado? ¿Cómo es de que nuestro cuerpo se verá? ¿Cómo se sentirá? Es una palabra de esperanza. Me ha tocado cuando voy a veces me tocó compartir y visitar a un enfermo que le habían amputado una pierna, y yo tratando de hablar y de animarle en el Señor, ¿sí? Decirle: ¿sabes qué? El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Después de testificarle con diversas palabras, le dije: ¿sabes qué? ¿Cuál es el consuelo para alguien que ha perdido un miembro? ¿Sí? Nuestro cuerpo en el futuro será distinto, estaremos completos, seremos semejantes a Él, seremos perfectos, hechos totalmente a su imagen y a su semejanza. No nos faltará nada. Y yo veía el rostro de este hombre que con esperanza, porque la palabra de Dios es la esperanza que nosotros tenemos hacia todas las calamidades que nos ha sucedido. Pero ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? 1 Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Bien, cuando tú siembras una semilla de mango, que es algo muy común en nuestra región, ¿qué fruto sale? O sea, al tiempo, ¿sí? Y diversas condiciones: agua, tierra, humedad, etcétera, etcétera. Sale un árbol y no salen semillas de mango, sale un fruto, ¿sí? O sea, tú siembras la semilla, ¿sí? Y sale un fruto totalmente distinto y abundante y mucho más agradable a la vista y con mejor elaborado que una semilla, ¿sí? Mejor en apariencia, mejor en textura, mejor en color, incluso dulce y sumamente nutritivo, ¿sí? O sea, es ilógico que tú comas semillas de ese tipo, ¿verdad? Porque no aporta nada. Entonces tú lo siembras y crece un fruto distinto y hermoso, ¿sí? Entonces,
En el verso 35 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra de los peces, y otra la de las aves. ¿Sí? Versículo para refutar la teoría de la evolución, ¿sí? En donde los evolucionistas dicen que de una sola bacteria o molécula, no sé cómo le llamen, se hizo todo. ¿Sí? Entonces yo pregunto, ¿podremos nosotros, si venimos de la teoría de la evolución y somos descendientes de diversos animales, ¿podría un ser humano aceptar un riñón de, no sé, de rinoceronte, o un hígado de puerco, o algún intestino o algo, no sé, de lagarto? No se puede, ¿sí? El código genético de cada uno de los seres es sumamente distinto y tiene diversos componentes que no permiten que ese tipo de cosas sucedan. Y ahí está el apóstol Pablo diciendo eso. Un tipo de carne es el de las aves, otro es el de los peces, otro el de las bestias y el de los hombres. Bueno, verso 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. ¿Sí? Aquí la palabra gloria significa excelencia o magnificencia. ¿Sí? Es una apariencia que inspira respeto, ¿sí? Que inspira respeto, que inspira un temor, ¿sí? Que inspira algo más grande de lo que uno representa. Y aquí, verso 42 dice: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en, ¿qué dice ahí? Incorrupción. Lo puedes subrayar. Incorrupción, del griego amarantos, ¿sí? Incorruptible, perpetua, ¿sí? Que no se va a marchitar jamás. Tu cuerpo va a permanecer intacto, no va a sufrir envejecimiento, no va a sufrir pérdida, no va a sufrir otro tipo de mancha. Y luego dice el verso 43: se siembra en deshonra, y segunda palabra que puedes subrayar, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en dunamis, en poder, ¿sí? En algo que tiene una potencia sobrenatural con capacidad para vivir en el reino de los cielos. ¿Sí? Aquí implica dos cosas. O sea, este conocimiento y este amor de la verdad, ¿sí? Implica que la resurrección de Cristo asegura, como lo dije la semana pasada, nuestra regeneración. ¿Sí? La resurrección de Jesucristo asegura nuestra regeneración. El apóstol Pedro en su capítulo 1 verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo el día de hoy tiene poder para que tú seas un ser regenerado, ¿sí? No esperar, ¿sí?, en el momento de tu muerte para sufrir un cambio dramático, que lo vas a obtener, pero el día de hoy tú puedes pasar de muerte a vida, de tinieblas a la luz, a través de la doctrina de la regeneración, que es una obra secreta y poderosa del Espíritu Santo. Y lo otro, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. ¿Qué es ser justificado? Bueno, es una declaración de que ya no somos culpables, ¿sí? Es una declaración de que somos justos, ¿sí? No es de que tengas justicia por tu propia bondad, no. Dios te declara justo, ¿sí? Te declara justificado, ¿sí? Por medio de la fe. El apóstol Pablo en Romanos 4 dice: a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. ¿Sí? Entonces, tiene dos implicaciones doctrinales: que la resurrección de Cristo te da una nueva vida, y la resurrección de Cristo te pone en una posición de justificación. Verso 50, fíjate un poco más adelante, 1 Corintios 15, 50. ¿Por qué este cuerpo entonces no lo podemos llevar al cielo? Si te gustas tanto, si yo estoy muy cómodo con lo que tengo, que realmente no es así, yo me quiero ir igualito. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción. Ahí está. ¿Sí? La sangre que tenemos en este momento nosotros es la que, ¿sí?, en la descendencia se transmite de generación en generación el pecado original. Entonces, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y después viene el apóstol Pablo diciendo: he aquí les digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Metamorfosis, transformados, ¿sí?, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que se conoce como la parusia, la segunda venida de Jesucristo, donde solamente el Señor, ¿sí?, o solamente Dios tiene ese poder para realizarlo, ¿sí?, ese poder para transformarnos. Ahí es donde la corrupción de nuestro cuerpo se va a vestir de incorruptibilidad, ¿sí?, donde la mortalidad que hay en nosotros se va a vestir de inmortalidad. Y luego dice el verso 58, 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en qué, no es en vano. Todo lo que has hecho, todo lo que el Señor te ha usado, no ha sido inútil, ¿sí? Aun cuando hayas predicado a personas y le hayas compartido a personas y que se han burlado de ti por tu fe y por lo que haces y por lo que crees, ¿sí?, dice la palabra de Dios en este versículo y en otros más, que no, ese trabajo no es infructuoso, ¿sí?, no es en vano, no es vacío, ¿sí?, tiene un propósito y una dirección que solamente el Señor te puede dar. Es la perseverancia de los santos. Ser perseverante. Si un día tú crees, ¿sí?, que el Señor va a venir por su iglesia, que va a tomarte o algún día, o te puede llamar antes a cuentas, si tú crees que Dios lo resucitó de los muertos y crees en ese acto y crees en tu corazón y confiesas y testificas, eres totalmente salvo y un día te vas a presentar ante Él. Debido a que Cristo resucitó de los muertos y porque nosotros también seremos resucitados de los muertos, debemos seguir firmes, progresando siempre en la obra del Señor. Esto es porque todo lo que hacemos para llevar a las personas a los pies de Jesús y a su reino y edificarlas en verdad tiene un propósito eterno. Tú podrás pasar mucho tiempo y podrás hacer muchas cosas en tu oficio, profesión, trabajo, lo que sea, pero servir al Señor, proclamar su evangelio, tiene un propósito en esta vida y en la vida eterna. Si has experimentado este tipo de vida, bueno, tendrás un deseo ardiente en tu corazón de estar con Cristo. Yo no sé si has pensado lo mismo que el apóstol Pablo, decir, yo no sé qué escoger, si quedarme aquí todavía, porque a veces cuando la voy pasando mal, cuando tengo problemas, cuando me siento agobiado, Señor, ¿qué está pasando? Me gustaría estar contigo en tu presencia. No se trata de eso, es estar presente contigo o ausente de ti. Yo quiero hacer tu voluntad, caminar con Él, que Él mismo sea tu maestro. Cuando tú abres las escrituras, que sea su Espíritu Santo el que te esté enseñando su palabra, el que esté dándote propósito, que te esté mostrando su voluntad para tu vida. Es mi oración que tú tengas comunión con Él, que todos los días, a cualquier hora, tú puedas tener una relación con Él a través, no de religión, no de personas, sino a través de su palabra. ¿Dónde está Cristo en este momento? Él está sentado a la derecha del Padre, gobernando, ¿sí? Él está sentado a la derecha, gobernando. Él está intercediendo por los santos y Él está agregando cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Y qué está haciendo? Preparándonos un lugar. Cuando Cristo asciende, ¿sí?, a los cielos, se fue a un lugar físico, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él está preparándonos una mansión, está preparándonos una casa para vivir con Él eternamente. ¿Y qué debemos hacer entonces? Hacer la obra por la cual nosotros hemos sido llamados. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Somos salvos para qué? Para obrar. No somos salvos por obrar. Las obras que Dios de antemano ya tiene preparadas para ti es para que tú andes por ellas y tú las hagas porque Dios ya las había preparado para que tú les sirvieras. ¿Qué tienes que hacer si tú todavía no tienes una relación con Dios? Tú dirás, bueno, yo he venido a la iglesia, yo soy creyente desde hace mucho tiempo, pero no has podido experimentar el poder de la resurrección en la vida del creyente. A lo mejor no tienes victoria en tu vida. A lo mejor te falta fe, estás dudando de muchas cosas. A lo mejor tu perspectiva solamente está en las cosas terrenales. Te digo, un día Cristo va a venir y te va a tomar y va a transformar tu cuerpo. Va a cambiar tu tristeza en alegría. Ya no habrá memoria de los malos recuerdos y del sufrimiento. Él va a darte una nueva mente y un nuevo corazón y un nuevo cuerpo para que tú puedas tener una relación con Él. Si todavía no tienes una relación con Él, no nada más aceptes la información de la verdad. ¿Sí? Yo te suplico, yo te ruego que aceptes el amor de la verdad del Señor. Acepta su amor, acepta su perdón, confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este es el testimonio que tenemos vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Quien tiene al Hijo de Dios, ¿qué? Tiene la vida. Yo te ruego que el día de hoy tú puedas entregar tu vida al Señor. No salgas de este auditorio sin que tú te pongas a cuentas con el Señor y le puedas decir, Señor, perdóname. Quiero deshacerme de todo lo que he hecho, porque incluso aún creyendo en ti, yo he gobernado mi vida. Yo he sido el conquistador de mi vida. Tal vez si tú te crees el dueño de tu vida, no vas a ser el dueño de tu destino. ¿Sí? Entonces medita, piensa dentro de ti y ponte a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Es una palabra, Señor, que ha confortado mi vida, Señor, en este caminar. A veces los problemas, Señor, a veces la enfermedad, a veces las situaciones que vivimos en la familia, Señor, son barreras, Señor, que nos impide ver que tú estás del otro lado, Señor. Sea que haya enfermedad o haya sanación, tú sigues siendo Dios. Sea que haya muerte o haya vida, Señor, tú sigues reinando, Señor, en tu trono. Seas tú, Señor, el que nos guíe a toda verdad, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, germine en los corazones, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Que esta palabra pueda crecer para vida eterna, Señor. Que muchos de aquí, Señor, que ellos puedan experimentar el gozo, Señor, y la felicidad, Señor, que solamente tú das, no como la da el mundo temporal, sino que sea un gozo para siempre, Señor. Que sabiendo que un día, Señor, nos presentaremos delante de ti, Señor, para gozar de tu presencia y de tu rostro hermoso, Señor, que contemplaremos por toda la eternidad. Yo te pido por tu iglesia aquí presente, Señor, que tú le des provisión a las familias, que tú apartes a hombres, Señor, íntegros, que tú los apartes, que los limpies, que tú a estas mujeres, Señor, las hagas mujeres maestras del bien, Señor, que las hagas mujeres apartadas del mal, Señor, que hablen, que adornen la gracia con sus conversaciones. Yo te pido por nuestros pastores, Señor, nuestro pastor David Puri, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú sanes, Señor, a tu iglesia, Señor, a sus hijos, a su descendencia, por los maestros, Señor, de esta iglesia, Señor, que tú les des palabras, Señor, y que tú levantes, Señor, y que tú, Señor, en este mes, Señor, nos des valentía y denuedo, Señor, para predicar tu glorioso evangelio de salvación. Que muchas personas en estos días, Señor, vengan a tus pies y a tu conocimiento, Señor, para vida eterna. Te lo pido en el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendice.